Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Es un gusto darle la más cordial bienvenida a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Gracias a nuestra audiencia que nos sigue a través de Canal 44, La Señal de Todos. También a quienes nos sintonizan en las televisoras públicas de México y América Latina. Gracias por su compañía. Les recordamos las formas de hacer contacto @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre los tratamientos para pacientes con COVID-19. Hay que recordar que hasta ahora no hay un medicamento específico para tratar esta enfermedad y que se ha echado mano de otros medicamentos que eventualmente han funcionado, sobre todo para aquellos pacientes que han transitado por la enfermedad de manera grave. Los profesionales de la salud y las autoridades de salud pública son esenciales para explicar la vacunación contra COVID-19 a sus pacientes. De esto también estaremos hablando hoy. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos clasifican a la variante Delta, esta que surgió en la India, como preocupante. También le contaremos de qué se trata. El principal evento adverso en vacunas ARN mensajero desarrolladas por Pfizer y Moderna es la anafilaxia, esta reacción severa que también aquí hemos comentado en otras ocasiones y que hoy nos detendremos de nueva cuenta. Las vacunas de vectores de adenovirus de AstraZeneca y Janssen han estado asociadas a un síndrome de coagulación muy infrecuente e inusual que implica coágulos de sangre con bajo recuento de plaquetas en sangre. Reacciones en vacunas también, parte del tema que estaremos hoy abordando. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. Aunque algunas puertas del mundo comienzan a abrirse y otras se resisten a dar salida a su población ante la pesadilla llamada pandemia COVID-19, aún sería muy prematuro dar cabida a la socialización general. Por un momento bajó la densidad de la pandemia en algunas naciones por la llegada quizás de la vacuna emergente, que siguen en estudio clínico, y la inmunización probable que algunas personas alcanzaron por haberse infectado por el virus SARS-CoV-2, que ha arrebatado la vida de 3.830.000 personas. Sin embargo, en los hospitales el personal de salud aún no encuentra una luz en el camino para contrarrestar los efectos de la enfermedad en personas graves y muy graves. En este trayecto aún no se cuenta con un tratamiento específico. En el mundo se han inscrito más de 2.700 ensayos clínicos de tratamiento experimentales contra la COVID-19, de acuerdo con la plataforma de registro de ensayos clínicos. Algunos ya están completando esta etapa, otros están reclutando voluntarios. En todo tratamiento debe haber evidencia científica, por ello que los protocolos se modifican de manera constante. A la fecha, al parecer, solo hay un medicamento aprobado por la agencia reguladora de Estados Unidos, como es el Remdesivir. En cada país se establecieron los protocolos para emplear entre los pacientes con COVID-19 algún tipo de tratamiento, entre los que figuran hidroxicloroquina y acitromicinal, interferol B1B, tratamiento antiinflamatorio, corticoides e inmunomodulador y tocilizumab, por mencionar. Otros tratamientos de evaluación son por la farmacéutica Pfizer, un antiviral oral, por Roche en la fase 3, las pruebas con el cóctel, una combinación de las sustancias Casirivimab e Imdevimab con la aplicación intravenosa, por las compañías farmacéuticas MSD y Ridgeback, el antiviral oral Molnupiravir, que está en fase 2, y los anticuerpos monoclorales. A 1 año y medio, el principal dolor de cabeza en esta pandemia ha sido identificar el tratamiento más eficaz que deberá suministrarse en pacientes graves y muy graves con la COVID-19, informó Isaura López Villalobos.
Saludamos a nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE, para que nos presente el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Verónica, te escuchamos. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los datos de coronavirus en el mundo indican que cerca de 176,5 millones de personas han contraído la enfermedad y de ellas alrededor de 3,8 millones han fallecido. En cuanto a la vacunación, se han administrado ya más de 2.300 millones de dosis. Según los datos del informe semanal de la Organización Mundial de la Salud, los contagios globales bajaron un 12% en la última semana, con más de 2,6 millones de nuevos casos. Es la menor incidencia registrada desde el mes de febrero. Todas las regiones anotaron bajadas en el número de casos, excepto África. Allí aumentaron los contagios por tercera semana consecutiva hasta un 44% y un 20% los fallecidos. Reportaron grandes descensos en las infecciones el sureste asiático con un 27% menos, Europa con un 13% y Asia Oriental con un 10%. Sin embargo, América y Oriente Medio mantienen cifras similares a la semana anterior, con descensos del 4 y el 5% en el número de contagios. Los países con un mayor número de nuevos casos fueron India, seguido por Brasil y Colombia, y a continuación Estados Unidos, donde se notificaron 105.000 contagios, un 6% más que la semana anterior. Los fallecimientos globales se mantuvieron altos con más de 42.000 decesos. La pandemia está empezando a dar signos de disminución en muchos países y la mortalidad ha bajado por sexta semana consecutiva, pero la OMS insiste en que no hay que relajarse. Su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha alertado de que muchas naciones todavía tienen problemas con el acceso a vacunas, la expansión de nuevas variantes y sistemas de salud colapsados. El objetivo es que para junio de 2022 al menos el 70% de la población mundial esté vacunada. Para ello, además de agilizar el intercambio de vacunas, es clave aumentar la producción. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Verónica, por esta información. Y mire, algo que se venía comentando desde hace algunos meses es desde cuándo el virus del SARS-CoV-2 había comenzado a circular en el mundo. Hay que recordar que los primeros casos, los primeros reportes ocurrieron en los primeros meses del año 2020, desde el año 2020, al menos en los países de América. Y de acuerdo a la más reciente investigación de los centros de enfermedades en Estados Unidos, el virus del SARS-CoV-2 pudo haber empezado a circular desde el año 2019. Un estudio de anticuerpos concluyó que había COVID-19 en los Estados Unidos desde diciembre de 2019. Se trata del programa científico All of Us de los Institutos Nacionales de Salud, el cual encontró evidencia de infecciones por SARS-CoV-2 en 5 estados antes de lo que se había informado inicialmente. Estos hallazgos fueron publicados en la revista Clinical Infectious Diseases. Los resultados amplían los hallazgos de un estudio que ya habían hecho los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC. Los investigadores analizaron más de 24,000 muestras de sangre almacenadas que fueron proporcionadas por participantes del programa en los 50 estados entre el 2 de enero y el 18 de marzo de 2020. Detectaron anticuerpos contra el SARS-CoV-2 al utilizar 2 pruebas serológicas diferentes en las muestras de 9 participantes. Estos procedían de fuera de los grandes focos urbanos de Seattle y la ciudad de Nueva York, que se cree que son puntos clave en la entrada del virus en los Estados Unidos. Las pruebas de anticuerpos en muestras de sangre nos ayudan a comprender mejor la propagación del SARS-CoV-2 en los Estados Unidos en los primeros días de la epidemia en el país, cuando las pruebas estaban restringidas y los funcionarios de salud pública no podían ver que el virus ya se había propagado fuera de los límites reconocidos de los puntos de entrada iniciales, declaró Kerry Althoff, autora principal y profesora asociada de epidemiología en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg. En este estudio, las primeras muestras positivas provinieron de participantes en Illinois y Massachusetts el 7 y el 8 de enero de 2020 respectivamente, lo que sugiere que el virus estaba presente en esos estados a finales de diciembre, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, pues ahí confirmando algunas sospechas, este virus habría estado circulando mucho antes de lo pensado.
Países de la Unión Europea aprueban el retorno de turistas de Estados Unidos, incluso si no están vacunados. Luz verde para los turistas de Estados Unidos en Europa. La Unión Europea aprobó el retorno de los viajeros procedentes de ese país, aunque no estén vacunados. La normativa prevé, sin embargo, que a su llegada las personas podrán ser sometidas a medidas adicionales, como pruebas de laboratorio o cuarentenas. Con la llegada del verano boreal y la temporada turística en Europa, los integrantes del bloque han hecho un esfuerzo para permitir, al menos en parte, la llegada de viajeros de terceros países y así impulsar la actividad económica. La Unión Europea cerró sus fronteras exteriores en marzo de 2020 para viajes no esenciales y mantiene una lista de países cuyos ciudadanos pueden ingresar al bloque europeo como turistas. Entre los países autorizados estaban hasta ahora Japón, Corea del Sur, Australia, Israel o Nueva Zelanda. Para ser incluido en esta lista, un país debe haber registrado menos de 75 nuevos casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los 14 días previos a la toma de la decisión. Y para permitir la circulación de los europeos dentro del espacio único, el bloque también inició la implementación de un pase sanitario, que certifica que el portador ha sido plenamente vacunado, arrojó resultado negativo en un examen o ya es inmune por haber sido contaminado previamente. Bueno, pues ahí está este dato, sobre todo para las personas originarias de algún país de la Unión Europea que no han podido regresar a su país por alguna restricción debido a esta pandemia. Cara y cruz de la pandemia en Estados Unidos. Paradojas de la pandemia. El mismo día en que Estados Unidos superaba la barrera de los 600.000 fallecimientos por COVID-19, buena parte del país celebraba el fin de la mayoría de las restricciones que la han acompañado durante más de un año. Ocurrió en Nueva York, como reflejan estas imágenes, pero en todas partes hay signos de la vuelta a una casi normalidad. En California, el primer estado estadounidense que decretó el confinamiento para combatir la pandemia, hacía mucho tiempo que no se veía pasear a gente sin mascarilla. Estas restricciones y otras se han levantado en la mayor parte del territorio, aunque hay quien se muestra reticente a abandonar gestos y medidas sanitarias que han marcado su día a día durante largos meses. Me pongo la mascarilla para todo, no me creo lo que dicen. Todavía no creo en la vacuna, pero definitivamente creo en llevar la mascarilla. Póntela. Es totalmente confuso. Todo el mundo debería llevarla o no llevarla, pero depende de negocios individuales o de los propietarios de las empresas decidir si la llevamos o no. Sigo llevándola, aunque estoy vacunada, no sé, tal vez sea porque estoy tan acostumbrada a quedarme en casa, a las normas. Creo que poco a poco me acostumbraré a salir más y a vivir de nuevo la vida normalmente. En la meca del cine son muchos los que se resisten a creer que esta película de terror ha terminado para ellos o está muy cerca de hacerlo. En sus retinas quedarán grabadas para siempre imágenes dantescas de lo más duro de la pandemia, cuando un trasiego continuo de ambulancias llevaba enfermos a los hospitales y las morgues no daban abasto, siendo necesario conservar los cadáveres en camiones frigoríficos. Hasta este 16 de junio, la COVID-19 ha infectado a casi 33,5 millones de estadounidenses y ha cegado algo más de 600,000 vidas. Bueno, pues ahí está esta información. La variante Delta del nuevo virus SARS-CoV-2 ya está clasificada como preocupante. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ahora consideran la variante Delta del nuevo coronavirus, también conocida como B1.617.2, una variante preocupante. La designación como variante de preocupación se otorga a las cepas del virus que los científicos creen que son más transmisibles o pueden causar una enfermedad más grave. Las vacunas, los tratamientos y las pruebas que detectan el virus también pueden ser menos efectivos contra una variante preocupante. Anteriormente, los CDC habían considerado que la variante Delta era una variante de interés.
Los CDC dijeron que la variante Delta, que se identificó por primera vez en la India, muestra una mayor transmisibilidad, una posible reducción de la neutralización por algunos tratamientos con anticuerpos monoclonales bajo autorización de emergencia y una posible reducción de la neutralización de los sueros después de la vacunación en pruebas de laboratorio. Los contagios de COVID-19 han disminuido en los últimos meses en la Unión Americana, pero existe la preocupación de que podría cambiar a medida que el ritmo de las vacunas se desacelera y se propaga la variante Delta. Estiman que esta representó el 9.9% de los casos de Estados Unidos hasta el 5 de junio, pero si se descuidan, se podría incrementar todavía más. En una sesión informativa sobre COVID-19 en la Casa Blanca, Anthony Fauci exhortó a todos a vacunarse contra la COVID-19, señalando que la variante Delta estaba en circulación en Estados Unidos a un ritmo similar al punto de inflexión observado en el Reino Unido, donde la variante ahora es dominante. Según estudios, la variante es responsable del aumento más reciente de casos en el Reino Unido y un estudio de casos en Escocia publicado esta semana se asoció con aproximadamente el doble de riesgo de hospitalización en comparación con la variante alfa B117, que se identificó por primera vez en el Reino Unido. Informó Rocío López Fonseca. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con más. Los eventos adversos de AstraZeneca y Johnson & Johnson son hasta 15 entre 1 millón. Las vacunas de vectores de adenovirus de AstraZeneca y Janssen han estado asociadas a un síndrome de coagulación muy infrecuente e inusual que implica eventos tromboembólicos, coágulos de sangre con trombocitopenia, bajo recuento de plaquetas de sangre. Las tasas de notificación de estos eventos varían según el país y las incidencias precisas todavía son difíciles de estimar. La frecuencia de eventos de AstraZeneca es muy baja en su uso en Europa y Reino Unido. Las estimaciones disponibles son del orden de 10 a 15 casos por millón de personas vacunadas, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. En Estados Unidos también se han notificado casos de tromboembolismo con trombocitopenia con la vacuna de Janssen, con una tasa de unos 2 a 3 casos por cada millón de dosis. Estos casos después de la vacunación se notificaron principalmente en personas jóvenes más que en personas mayores. Las personas vacunadas deben ser instruidas para que busquen atención médica inmediatamente si desarrollan síntomas como dolor de cabeza severo o persistente, visión borrosa, dificultad para respirar, dolor en el pecho, hinchazón en las piernas, dolor abdominal persistente, y además hay que poner atención a manchas de color púrpura, rojo o marrón en la piel en un lapso de 4 a 20 días después de la vacuna, aunque se han notificado casos después de este periodo, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, a pesar de estos eventos adversos que se han registrado, que como bien lo explica la pieza de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, son de 15 entre 1 millón, es decir, muy bajo. Lo importante a considerar es que las vacunas previenen hospitalizaciones y mortandad. Los profesionales de la salud y las autoridades de salud pública son esenciales para explicar la vacunación contra la COVID-19 a sus pacientes. Las vacunas son fundamentales para prevenir la hospitalización y las consecuencias mortales de las enfermedades infecciosas. De acuerdo con los datos recientes sobre eficacia, las vacunas autorizadas ayudan a controlar la propagación de esta enfermedad. Así recomienda informar la Organización Mundial de la Salud. A pesar de la eficacia de los biológicos, hasta que no se generalice la vacunación, esto es, que por lo menos el 70% de la población mundial esté inmunizada, deben conocer cuáles son las medidas protectoras que se necesitan adicionalmente para controlar la pandemia a nivel local. La repercusión mundial de la pandemia de COVID-19 ha despertado un nivel de interés sin precedentes en varias cuestiones relativas a las vacunas, incluidas su desarrollo,
su evaluación por las autoridades y la vigilancia de su seguridad, que ha tenido mucha resonancia en los medios de comunicación y en las redes sociales. Al conocer casos de eventos adversos, efectos secundarios, algunas personas han expresado dudas ante la posibilidad de vacunarse, han preferido esperar para hacerlo e incluso se han opuesto a recibirla. Otro problema que se encuentra a la hora de explicar la importancia de vacunarse contra la COVID-19 es que los síntomas más leves de esta enfermedad en los jóvenes pueden llevarlos a pensar que es inútil vacunarse, incluso hasta que haya más datos que confirmen que las vacunas reducen la transmisión y que son eficaces contra las variantes del virus. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud se ve obligada a reiterar y recordar a los médicos del mundo que es importante que estos profesionales informen de forma clara y coherente para ayudar a todas las personas a tomar la decisión de vacunarse, informó Rocío López Fonseca. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Hola Belén, buen día, gusto saludarte. Igualmente, doctor, el tema que hoy estamos proponiendo a nuestra audiencia tiene que ver con los medicamentos para tratar COVID-19 y nos da la excusa perfecta, doctor, para retomar el tema que dejamos pendiente ayer y que tiene que ver con, digamos, uno de los tratamientos más novedosos para tratar COVID-19. Y yo lo que le quiero preguntar, doctor, si esto significa que pudiéramos estar frente a un medicamento ya, ahora sí, un medicamento, un tratamiento ya exprofeso para COVID-19, que nos explique de qué se trata. Se piensa que comercialmente se podrá tener disponibilidad de alguno de estos anticuerpos monoclonales de actividad específica contra COVID-19 por otoño del 2021. Esto posiblemente sea septiembre-octubre, porque los ensayos clínicos de fase 3 prácticamente están concluyendo. Hará falta la validación de parte de agencias regulatorias para que estos fármacos tengan autorización para uso de emergencia. Pero efectivamente, Belén, a lo largo de este año y medio de pandemia, se han estudiado un sinnúmero de fármacos. De hecho, tan solo protocolos de tratamiento registrados en la Organización Mundial de la Salud o de protocolos registrados como ensayos clínicos terapéuticos, se tienen entre 500 y 550 con diferentes fármacos a diferentes dosis, con diferentes mecanismos de actividad, etcétera. Y desde mi punto de vista, sí, algunos de los más promisorios son los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales, Belén, para poner un poco en contexto, recordemos que cuando una persona se infecta con determinado microorganismo, esa persona desarrolla inmunidad, entre otros factores, a través de la generación de anticuerpos. Luego estos anticuerpos protegen a esta persona contra infecciones futuras causadas por el mismo patógeno y en ocasiones contra infecciones causadas por algún otro patógeno en una modalidad que conocemos como inmunidad cruzada. Estos anticuerpos entonces podrían ser de utilidad si se obtienen, se purifican y se utilizan administrándolos a otra persona con infección reciente, inicial, por este mismo microorganismo, y en algunas ocasiones también se utilizan en aquellas personas que tuvieron posible contacto con alguien infectado a manera de una prevención inmediata que
la vacuna no podría brindar en tan corto tiempo. Entonces, hay escenarios diversos en los cuales los anticuerpos, que también en otros momentos se han llamado inmunoglobulinas hiperinmunes, aunque para el caso de COVID-19 se estima que existen alrededor de entre 15 y 25 compañías farmacéuticas desarrollando en este momento anticuerpos contra COVID-19, anticuerpos hiperinmunes contra COVID-19. Algunas de estas compañías, por ejemplo, Roche, tiene un compuesto mixto de anticuerpos monoclonales contra COVID-19 llamado Ricoveron, pero también, por ejemplo, Lilly Pharmaceutical ha desarrollado otro anticuerpo monoclonal, anticovid, y, por ejemplo, AstraZeneca ha desarrollado otro anticuerpo de esta naturaleza, y en general te podría decir que son muy promisorios los resultados de los ensayos fase 3, en que se han incluido ya miles de pacientes bajo más o menos los siguientes principios o criterios de inclusión. En un protocolo terapéutico tú tienes que definir cuáles son los criterios para incluir en ese estudio a un determinado paciente. Se llaman criterios de inclusión. Y en ese sentido, la mayor parte de estos protocolos han incluido a pacientes ambulatorios, número 1. Número 2, a pacientes no leves, no con pocos síntomas de la enfermedad, sino a pacientes que están en un punto intermedio, digamos, con enfermedad moderada, no leve, pero sí moderada, con riesgo de progresión a gravedad. Son estos pacientes que pueden estar teniendo mucha fiebre, que podrían estar teniendo una disminución en su concentración de oxígeno sanguíneo, en sus oximetrías, pacientes que tienen en sus exámenes de laboratorio elevación de los marcadores de inflamación, reactantes de fase aguda que evidencian altos niveles de inflamación. Y en estos protocolos clínicos, digamos, luego los objetivos del protocolo y las metas de protocolo son disminuir el riesgo de hospitalización, disminuir el riesgo de evolución a la gravedad y, por supuesto, disminuir el riesgo de muerte. Como objetivos secundarios, habitualmente estos protocolos han tenido el tiempo de recuperación, es decir, acortar el periodo de recuperación de la enfermedad. Y te diría que en prácticamente todos los ensayos clínicos de estos anticuerpos que se han publicado hasta el día de hoy, en prácticamente todos, se ha logrado observar comparativamente en aquellos que no lo recibieron o que recibieron un placebo, se evidencia que el utilizarlos reduce el riesgo de evolución a gravedad de la enfermedad, el riesgo de mortalidad, el riesgo o necesidad de hospitalización, y se acorta el tiempo para la recuperación. ¿Qué es lo que hacen estos anticuerpos? Bueno, Belén, cuando tú te vacunas, tú desarrollas anticuerpos, y esos anticuerpos tuyos, desarrollados por la vacuna, son los que te van a proteger contra enfermedad grave. Bueno, estos anticuerpos hacen esa función de alguna manera. Se acerca un poco al principio
de lo que hace meses hablábamos aquí, de lo que puede hacer el plasma de fase convaleciente, que es rica en anticuerpos. ¿Nos cuenta la diferencia, sí, doctor? Con gusto. Regresando Claro. a la pausa, justo a este punto quería llegar y por supuesto desmenuzar un poquito más de qué se tratan estos anticuerpos monoclonales. Vamos a la pausa, regresamos con más. La Organización Mundial de la Salud pide a la comunidad médica recomendar de manera clara y directa los beneficios de la vacunación. Ante la creciente ola de información falsa en todo el mundo en torno a las vacunas contra la COVID, la Organización Mundial de la Salud creó una declaratoria conjunta para incentivar a la comunidad médica a recomendar de manera clara y directa los beneficios de la vacunación. Mediante esta declaración conjunta, la Coalición Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos y la Organización Mundial de la Salud pretenden ayudar a responder las preguntas de los profesionales de la salud sobre la función de las autoridades reguladoras en la vigilancia de las vacunas contra la COVID-19. Se explica la exhaustiva evaluación científica a que se someten las vacunas para determinar que son seguras, eficaces y de calidad, así como la vigilancia estrecha y continua de su seguridad que se mantiene tras su autorización. Se ha demostrado que la vacunación reduce los índices de síntomas graves y de defunciones causados por la COVID y que permite disminuir la transmisión del virus que la causa. Por lo tanto, es importante vacunar al máximo posible de personas para reducir la propagación de esta enfermedad. Al vacunar a una parte significativa de la población, se protege también a las personas vulnerables, como aquellas a quienes no se puede vacunar y la pequeña proporción de personas que continúan corriendo riesgo de infectarse tras la vacunación. Si no se generaliza esta inmunización, el virus continuará circulando y aparecerán variantes, algunas de las cuales podrían aumentar los riesgos para la población. Además, la vacunación generalizada ayudará a reducir el número de personas enfermas que acuden a los hospitales, lo cual redundará en una disminución de la carga que representan estas enfermedades para los sistemas de salud. En resumen, la Organización Mundial de la Salud llama al sector salud a incentivar la vacunación, informó Rocío López Fonseca. Regresamos a la charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, recapitulando un poco sobre esto primero que aquí usted ha planteado. Están en este momento, digamos, en fase incluso ya de autorización, se decía ya por la FDA, doctor, de estos anticuerpos monoclonales como un tratamiento promisorio en pacientes con COVID-19. Ya nos explicaba que son pacientes que se encuentran, digamos, en las primeras fases de la enfermedad, donde podría ser efectivo. Y justo mencionaba usted, ya nos decía que se trata de anticuerpos purificados, corríjame si no estoy diciendo lo correcto, que prácticamente se suministran a estos pacientes. Decía usted, antes de irnos a la pausa, ¿cuál es la diferencia entre este tratamiento nuevo, digámosle así, contra uno que ya se venía utilizando en las primeras fases de la pandemia, que es el plasma de pacientes recuperados, doctor, que también se utilizaban estos anticuerpos? Bueno, Belén, lamentablemente lo relativo al plasma de paciente convaleciente o plasma convaleciente no dio los resultados que se esperaban y muy pronto múltiples agencias regulatorias internacionales incluso pues sugirieron no ir más allá con su uso, salvo en circunstancias de protocolos de investigación. El propósito de la utilización del plasma de fase convaleciente es el aprovechamiento de los anticuerpos que están ahí. Los anticuerpos finalmente circulan en la sangre y por supuesto hay algunos anticuerpos que están presentes en las mucosas, etcétera, pero en general los que son protectores habitualmente son los que circulan en la sangre. Entonces ese era el principio de la utilidad hipotética del plasma
rica en estos anticuerpos de un paciente que hubiera tenido COVID. Eso es el plasma de fase convaleciente. No dieron resultado, pero lo que sí siguió investigándose fue el si estos anticuerpos podrían tener utilidad ya en una modalidad de anticuerpos purificados que pudieran entonces aplicarse de forma directa a pacientes con COVID-19. De esa manera, diversas compañías en el mundo han purificado anticuerpos de esta naturaleza que de igual manera se ha comprobado que tienen afinidad contra la proteína espicular del coronavirus, que es la proteína que se va a unir a la puerta de entrada de las células que este coronavirus infecta y que es la enzima convertidora de angiotensina tipo 1. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos anticuerpos? Lo que hacen estos anticuerpos es bloquear esa entrada. Van y ocupan el espacio en la proteína espicular del virus y de esa manera evitan que esta proteína espicular entonces tenga la afinidad por su receptor en la célula que de otra manera hubiera infectado. De esa manera lo hacen. Existen también evidencias de algunos otros anticuerpos monoclonales que ya se conocían, que no eran anticuerpos estrictamente desarrollados por motivo de una infección por COVID-19, pero que han tenido utilidad en el tratamiento de pacientes con COVID-19 por dos vías. Una de ellas es también su afinidad por la proteína espicular del SARS-CoV-2, pero también por su capacidad para inhibir la producción de citocinas proinflamatorias que, recordarás, Belén, son esas proteínas que derivan del sistema inmune y que generan inflamación y que de alguna manera son mediadores de la gravedad que puede tener en un momento dado un paciente con COVID-19. Ahí está el ejemplo de adalimumab, que es un anticuerpo monoclonal que conocíamos de tiempo atrás porque se utiliza, por ejemplo, en enfermedades reumatológicas, pero que se le ha encontrado mucha utilidad en COVID-19 a través del mecanismo que acabo de comentar. Pero así hay varios anticuerpos monoclonales que se han ido estudiando y que se han ido autorizando para estos propósitos de anticuerpos para mediar la respuesta inmune exagerada que puede llevar a hiperinflamación en los pacientes con COVID y que frecuentemente se utilizan ya no en pacientes tan tempranos en la infección, sino incluso en pacientes con enfermedad grave. Entonces tenemos dos rutas de actividad de los anticuerpos monoclonales. Una es bloqueando a la proteína espicular del virus para evitar que se una a su receptor. Que es lo que nos decía, se suministra cuando este paciente ha estado en contacto con alguien que tiene o tuvo COVID-19. Sí, aunque los protocolos no han sido en esa línea precisamente. No dudes que va a haber protocolos en ese sentido. Y enseguida vuelvo a hacer un comentario a propósito del tuyo. Los protocolos que por ahora han corrido a lo largo del mundo en relación a estos anticuerpos monoclonales, te decía, está, por ejemplo, el de Laboratorios Lilly, el de Laboratorios Roche, está un monoclonal de AstraZeneca también, pero hay varios, por ejemplo, de compañías farmacéuticas de China, que por cierto, ellos están procesando estos anticuerpos en hámsters, al parecer con muy buenos resultados. Lo vamos a ir viendo en las próximas semanas, seguramente con la aparición de más publicaciones al respecto. Y por cierto, hay algunos con
anticuerpos combinados, con la combinación de varios anticuerpos monoclonales. Si mal no recuerdo, el de Regeneron es en combinación de 3 anticuerpos monoclonales, pero lo checo porque lo revisé ya hace varias semanas. Creo que es el de Regeneron. Vuelvo al punto. Tú decías que si era posible que un biológico de esta naturaleza, un anticuerpo de esta naturaleza pudiera utilizarse en lo que conocemos como la profilaxia post-exposición. Prevenir en alguien que tuvo contacto con otra persona y que muy probablemente quedó con infección, pero en las primeras horas aplicamos algún producto de esta naturaleza para evitar que progrese. Bueno, ¿puede llegar a ocurrir algún protocolo de esa naturaleza? Puede. Se tiene que poner en la balanza riesgos contra beneficios, porque estos fármacos sí tienen algunos efectos secundarios que hay que poner en la balanza. En algunas enfermedades infecciosas, Belén, existe la utilización de anticuerpos hiperinmunes o inmunoglobulinas hiperinmunes después de un contacto de riesgo para enfermedades graves. Un ejemplo es tétanos, otro ejemplo es rabia humana, otro ejemplo es hepatitis B. Por ejemplo, en rabia humana, la enfermedad infecciosa más letal que hay sobre la faz de la Tierra, 98% de letalidad. Eso es una enfermedad terrible. Bueno, en rabia humana existe una gamma-globulina hiperinmune, un anticuerpo hiperinmune, que precisamente ante un ataque de un animal probablemente portador de rabia, podrías utilizarlo para proteger a ese paciente mientras el biológico vacuna empieza a hacer lo propio con la generación de anticuerpos. Pero es que tienes pocos días para darle la protección a ese paciente, pero además estás frente a un riesgo de una enfermedad cuya letalidad es del 98%, ahí estamos hablando de otro escenario, ¿no? Claro. Entonces, que si puede llegar a ocurrir algún protocolo con alguno de estos compuestos como profiláctico post-exposición, podría ser el caso. Creo que tendría que analizarse riesgos, beneficios, para que a través de principios éticos se defina y se diseñe qué tipo de protocolo podría llevarse a cabo al respecto. Regresamos con más del tema. Claro, Doctor, Belén, una con pausa, gusto. volvemos. Reducen a 15 minutos la observación a vacunados con Pfizer y Moderna. El principal evento adverso en vacunas de ARN mensajero desarrolladas por Pfizer y Moderna es la anafilaxia. De acuerdo con la Clínica Mayo, la anafilaxia es una reacción alérgica grave que puede poner en riesgo la vida. La notificación de casos de anafilaxia en personas vacunadas sigue siendo muy poco frecuente. Son 10 casos por millón de vacunados, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. En la información sobre el producto o la etiqueta de estas vacunas se incluyen orientaciones sobre el manejo de una posible anafilaxia. Los procedimientos rutinarios de vacunación incluyen mantener a las personas en observación durante al menos 15 minutos después de la vacuna y tener a la mano un tratamiento médico adecuado para que la anafilaxia pueda ser tratada rápidamente. Estas vacunas no deben administrarse a personas con un historial conocido de reacción alérgica grave a cualquiera de los componentes de la vacuna. Además, no debe administrarse una segunda dosis de la vacuna de ARN mensajero a quienes hayan experimentado anafilaxia a la primera dosis, informó Elizabeth Ortiz. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, lástima que el tiempo se nos está yendo rapidísimo. Este tema, sin duda alguna, muy interesante.
Le preguntaba, doctor, ¿por qué se llaman monoclonales? ¿Por qué se les bautiza así a estos anticuerpos? Mira, la pregunta es muy importante, Belén. Primero, recordar que si yo utilizo anticuerpos monoclonales en un paciente determinado con COVID, de estos anticuerpos que están siendo desarrollados por estas casas farmacéuticas en la actualidad, después de determinado tiempo esos anticuerpos ya no están, porque el individuo no los generó, se le dieron, se le aplicaron, pero sus propias células no los crearon. Ahí está la clave. Si en cambio son anticuerpos que se crearon con motivo de una infección o de una vacuna, ahí sí tus células del sistema inmune, conocidas como linfocitos B o células plasmáticas, generaron esos anticuerpos. Y entonces, conforme estos anticuerpos van teniendo su vida media, van siendo sustituidos por otros que siguen formando estas células tuyas, tus linfocitos B o tus células plasmáticas. Bueno, ¿por qué se llaman monoclonales? Precisamente porque los forman una clona o, digámoslo de forma coloquial, una de tus tribus de linfocitos B o células plasmáticas que se especializaron para generar anticuerpos de esta naturaleza contra este patógeno. Es una clona de estos linfocitos. Hay otras clonas que se dedican a formar anticuerpos para otra cosa, para otro patógeno. Entonces, por eso se llaman habitualmente monoclonales, porque son generados por una clona de linfocitos o células plasmáticas. El hecho de que sean anticuerpos temporales, como usted bien lo mencionaba, ¿sí?, implica entonces que no se puede utilizar como una vacuna, doctor. Es decir, esto tendrá que utilizarse justo en el momento en que un paciente haya sido diagnosticado con COVID-19 y que además, como lo explicaba también en alguna parte, está evolucionando a grave, doctor. Efectivamente, no son una vacuna. El concepto de vacuna lo tenemos en aquel biológico que tú administras para que tu sistema inmune responda generando anticuerpos y células del sistema inmune. Estos biológicos de los que ahora estamos hablando son, digamos, la posibilidad de darte inmunidad temporal para protegerte durante la fase de mayor riesgo de manera pasiva. Las vacunas generan inmunidad activa, porque te pongo el reto con el biológico, con la vacuna, y tú respondes al reto con tu sistema inmune. Por eso se dice que ahí se genera inmunidad activa. La otra, la de utilizar anticuerpos monoclonales ya elaborados, es una forma de inmunidad pasiva. Ya formados, doctor, y justo eso le quería preguntar. Estos anticuerpos monoclonales, ¿cómo se extraen? ¿Son, digamos, de alguien que generó de manera natural esos anticuerpos o incluso se pueden fabricar en el laboratorio? Incluso a través de biotecnología sí se ha logrado desarrollar algunos de estos anticuerpos, como también se pueden obtener de forma natural de algunas, incluso especies animales. Qué interesante, doctor. ¿Cómo se suministran? Habitualmente de forma intravenosa, habitualmente. También existen formas de aplicación subcutánea, pero lo habitual es la vía endovenosa y frecuentemente en un solo evento de administración, porque, insisto, son para protegerte durante un espacio de entre 15 y 30 días. Doctor, casi se nos termina el tiempo. Yo nada más quisiera abrir un muy pequeñito paréntesis para decir que recientemente algunas publicaciones han mencionado que este mismo tratamiento se podría utilizar, pero para pacientes con Alzheimer. Obviamente,
no estamos hablando de anticuerpos de COVID, sino claro, de otro ámbito, pero que han sido muy promisorios también en el tratamiento de Alzheimer, doctor. Lo que ocurre, Belén, es que de algunas décadas para acá, los anticuerpos monoclonales se han utilizado para muchas patologías, pero por supuesto específicos anticuerpos monoclonales para determinada patología. Por ejemplo, se han utilizado mucho para artritis reumatoide, se han utilizado para otras enfermedades reumatológicas, se han utilizado también, por ejemplo, para esclerosis múltiple, para esclerosis lateral, amiotrófica, se han utilizado, y hay publicaciones recientes que sugieren que algunos anticuerpos monoclonales tienen la capacidad de disminuir la generación de beta amiloide, que es la sustancia que se acumula en el cerebro de los pacientes que sufren de enfermedades demenciales como Alzheimer, particularmente Alzheimer, y que son esa sustancia beta amiloide la que inhibe los impulsos eléctricos apropiados en el cerebro para mantener la función cognitiva óptima en el paciente normal. Entonces, cuando se acumula esta sustancia, puede sobrevenir enfermedad de Alzheimer. Y bueno, sí, ya hay algunos estudios sugiriendo que algunos anticuerpos monoclonales podrían tener utilidad en la atención temprana de enfermedad de Alzheimer, evitar su progresión. Doctor, estamos entonces ante una posibilidad exitosa de tratamiento, más no todavía de un medicamento. Sí, efectivamente, no todavía, pero además, Belén, se estima que la enfermedad de Alzheimer tiene componentes tanto familiares como también exógenos. Por ejemplo, es más frecuente en las personas que a lo largo de su vida sufrieron obesidad, otras enfermedades metabólicas como diabetes, hipercolesterolemia, etcétera, sedentarismo, tabaquismo, por ejemplo, pero también tiene un componente familiar, altos índices de Alzheimer en familias en donde ya hubo uno o varios miembros. Bueno, nos desviamos un poquitito, pero valía la pena la anotación porque pues estas recientes publicaciones así lo sugieren y sin duda alguna es una buena noticia. Doctor, muchas gracias. Con todo gusto, Belén, siempre. Interesantísimo el programa de hoy. Gracias, doctor. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado.